¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué hay exactamente debajo de nuestros pies? Porque la verdad no es solo tierra y rocas, es mucho más. Son capas y capas que cuentan la historia de nuestro planeta. Hoy vamos a hacer justo eso, un viaje fascinante para entender cómo está estructurada nuestra casa, la Tierra, y en especial esa capa tan importante llamada litosfera. Para empezar, vamos a poner las cosas en perspectiva. Este numerote que vemos, esa es la edad que se calcula que tiene nuestro planeta. Es una cantidad de tiempo tan, pero tan grande que cuesta trabajo imaginarla. A ver, pensemos en esto. Si toda la historia de la Tierra fuera un solo día, la historia de la humanidad completa apenas ocuparía los últimos segunditos antes de la medianoche. Así de inmenso. Y justo esa es la pregunta que vamos a explorar. Si pudiéramos cortar la Tierra como si fuera una fruta, ¿qué encontraríamos adentro? Pues veríamos que está hecha de capas, como una especie de cebolla cósmica. Entender esto es la clave para descifrar muchísimos de los misterios de nuestro mundo. Muy bien, ahora sí entremos de lleno a cómo se formó todo esto. Porque la Tierra no siempre fue así, ¿eh? Al principio era una mezcla, un caos de materiales cósmicos. La magia, por así decirlo, ocurrió gracias a dos cosas fundamentales, la gravedad y la densidad. Como podemos ver aquí, el proceso que se llama diferenciación planetaria siguió tres pasos clave. Primero, la gravedad empezó a juntar todos los materiales. Luego vino el hundimiento, o sea, los elementos más pesados, como el hierro, se fueron para abajo, hasta el centro. Y al final, esto provocó la formación de capas, una sobre otra, con los materiales más ligeritos flotando hasta la superficie. Perfecto. Comencemos nuestro viaje hacia el interior. Vamos a explorar las capas internas. Aquí es donde se concentra casi toda la masa y la energía de nuestro planeta. En el mero corazón de la Tierra está el núcleo. Imaginen una esfera gigante hecha de los metales más densos, los que se hundieron hasta el fondo. Pero no es solo una bola pesada, para nada. Es el motor del planeta, el que genera el campo magnético que nos protege, por ejemplo, de la radiación del Sol. Rodeando a ese núcleo tenemos el manto. Esta capa es enorme y está en constante movimiento, como si fuera un líquido súper espeso que se mueve de forma lentísima. Esas corrientes, a lo largo de millones de años, son las que mueven los continentes en la superficie. Y por fin, llegamos a la capa donde estamos parados ahora mismo, la corteza. Es la más delgadita y frágil de todas, formada por los materiales más ligeros. Podríamos decir que es como la cáscara de nuestro planeta, el escenario donde sucede toda la vida. Entonces, el punto clave es este. Todo se organizó por densidad. Lo más pesado en el centro, lo más ligero afuera. Esta tabla lo resume perfecto. Hierro y níquel en el núcleo, magnesio y silicatos de hierro en el manto y silicatos de aluminio en la corteza. Una estructura súper clara definida por la física. Ahora vamos a cambiar un poquito la perspectiva. Allá por 1875, un científico llamado Edward Suez propuso ver las capas superficiales de otra manera, ya no por su química, sino por cómo se comportan, por sus propiedades físicas. Y esto nos lleva a las capas que interactúan directamente con nosotros. Y aquí está el concepto clave de hoy, la litosfera. Ojo, porque no es solo la corteza, ¿eh? Es la combinación de la corteza más la parte más rígida y fría del manto de arriba. Esta fórmula tan sencilla es la que define la base sólida de nuestro mundo. Y la escala de esto es simplemente asombrosa. La litosfera tiene más de 100 kilómetros de espesor. Es una capa de roca inmensa. Pero no es una sola pieza, sino que está rota en las famosas placas tectónicas. Su movimiento, lento pero constante, es el que causa terremotos, crea montañas y le da forma a los continentes. Es literalmente el piso sobre el que vivimos. Sobre esa base sólida descansa otra capa fundamental para que exista la vida, la hidrosfera. Esto es, básicamente, toda el agua que hay en el planeta, desde lo más profundo de los océanos hasta el vapor que está en el aire. Para que nos demos una idea de qué tan grande es, casi el 71% de la superficie de nuestro planeta está cubierto de agua. Por eso, cuando nos ven desde el espacio, somos el planeta azul. Y esta gráfica es genial para entender dónde está toda esa agua. Fíjense en ese pedazo enorme de color azul. El 94% está en mares y océanos. Ahora, ¿y el agua dulce que usamos todos los días? La de los ríos y lagos. Es esa rebanadita de pastel casi invisible. Menos de medio punto porcentual. ¡Increíble! Bueno, pasemos a la última capa externa, la atmósfera. Esa envoltura de gas que nos rodea y que se mantiene ahí gracias a la gravedad. No la vemos, pero es absolutamente esencial para la vida. Y aquí va un dato que sorprende bastante.
A pesar de que la necesitamos para respirar, para el clima y para protegernos, la masa de la atmósfera es diminuta comparada con el resto del planeta. Solo una millonésima parte. Es una capa delgadita y frágil que protege toda la vida que hay aquí. Esta cita lo dice todo. La atmósfera no es una capa pasiva, que solo está ahí. Al contrario, es un agente superactivo que moldea el clima, que desgasta las montañas y, lo más importante, que permitió que la vida evolucionara y se desarrollara tal y como la conocemos. Entonces, después de todo esto, ¿por qué importa saber sobre las capas? Pues porque ninguna está aislada, todas interactúan, y esa interacción tiene consecuencias muy reales. Toda la energía y el movimiento del núcleo y del manto no se quedan ahí abajo, salen a la superficie en forma de terremotos y volcanes. Entender las capas es entender las fuerzas que le dan forma a nuestro mundo. Hemos hecho un viaje increíble, desde el núcleo metálico hasta el cielo. Vimos cómo la densidad fue esculpiendo un planeta y cómo todas estas capas chocan y colaboran para crear el mundo tan dinámico en el que vivimos. Así que la pregunta final es esta. Ahora que conocemos mejor la estructura de nuestra casa, ¿qué otros grandes misterios, como el origen de la vida o el futuro de nuestro clima, estamos listos para empezar a descifrar?